Bueno, entramos en lo que es ya la clase, tal vez no la clase directamente, pero vamos a repasar un poco lo que vimos la clase anterior. Vimos lo que era la hermenéutica, qué significaba hermenéutica. Vimos que era el arte, ¿verdad? O la ciencia de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y ahí vimos lo que era una alegoría, vimos un nombre de un señor llamado Orígenes, que fue un teólogo de allá por el segundo y tercer siglo. Vimos que ese hombre pues interpretaba de una manera equivocada la Biblia, aunque fue bueno, pero tuvo sus errores. Y de eso debemos aprender nosotros, que usted y yo, por mucho que estudiemos, siempre vamos a tener errores. Por muchos títulos que nosotros pongamos en una pared, de doctor, de licenciado, de bachiller, de etcétera, etcétera, eso no perfecciona a nadie. Le da conocimiento, pero de que lo perfeccione jamás. Vimos la comparación de lo que es la alegoría y vimos lo que es la interpretación de la Biblia y vimos que el libro de Isaías, le mencionaba yo a usted, es el libro que tiene más simbolismos en la Biblia, es el libro que tiene más figuras literarias. Le explicaba yo a usted qué son las figuras literarias, le explicaba qué son las metáforas, qué son los símiles, etcétera, todo eso lo vimos. Y vimos por qué Dios usa esos nombres, esas metáforas, esos símiles, esas figuras literarias, y dijimos que las usa para hacernos entender mejor la Escritura. Hay gente que dice que no entiende Apocalipsis porque tiene muchas figuras literarias, tiene mucho simbolismo. Y yo le explicaba a usted que todos esos simbolismos sirven para que usted y yo entendamos mejor. Veíamos que la palabra dragón significa el tipo de personaje que es Satanás, ¿verdad? Que decíamos que era un personaje terrible, horrendo, pavoroso, que da pánico, que da temor. Y veíamos que el símbolo de bestia que Dios le pone a Satanás ahí en Apocalipsis significa para entender cuál es el carácter de Satanás, ¿verdad? O sea, él no tiene, se viste como ángel de luz y actúa como buena persona, pero sí es una bestia al 100%. Vimos también que Cordero Inmolado quería decir que era el único sacrificio por nuestros pecados. Por eso el Señor en Apocalipsis aparece como el Cordero Inmolado. Y vimos que había las señales de las trompetas también en la Biblia que servían para dar alerta. Además de eso, ya después entramos en lo que es el libro de Santiago, entramos a la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 6, donde habla sobre la lengua. Y yo le explicaba a usted que la lengua, y dice que la lengua es un instrumento que si usted y yo no tenemos cuidado puede hacer grandes desastres, puede causar grandes problemas a nuestra vida, ¿verdad? Allí vimos esa parte y después entramos ya a lo que era más bien el tema que le había dicho yo a usted que íbamos a desarrollar, que era el Día del Señor. Y yo creo que hoy ya, con lo que vimos anteriormente, ya hoy ya nos queda un poco más claro a qué se refiere la palabra el Día del Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi hermana me decía que cuando yo le preguntaba qué entendía, y por cierto fue la única que me respondió, y ella no me dijo nada, todo he quedado callado. Ella me dijo, yo entiendo que tiene que ver con el rapto, pero no es así. El Día del Señor que nosotros vimos, allí estudiamos, que le dije que en el Antiguo Testamento se llama Iyom Yahvé, y en el Nuevo Testamento se llama Eimegas Kyrios, ¿verdad? Son palabras hebreas, ¿verdad? Entonces, se lo describo así, ¿por qué? Porque alguien le va a preguntar, ¿y de dónde viene esa palabra? Ya usted allí tiene de dónde viene, tiene la escritura,
y la traducción ya a nuestro idioma. Entonces hablamos sobre el Día del Señor y vimos que el Día del Señor se habla en el Antiguo Testamento y se habla en el Nuevo Testamento también. Entonces, entrando ya en lo que es la clase de este día, me acuerdo que nos quedamos allí por el libro de Joel y por allí es donde vamos a empezar ahora también, siempre dándole seguimiento a lo que es el Día del Señor. Joel capítulo 2, versículo 1 al 2. La última cita que vimos aquel día fue Mateo 24, 6, 7, donde yo le decía que muchos predicadores hablan de que ya estamos, pero hay mucha gente que dice que estamos en tiempos de la gran tribulación por todo lo que describe Mateo 24, 6, 7. Pero yo le explicaba a usted que es un error decir eso, porque la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia tiene que ser raptada antes de la gran tribulación. Y eso vamos a verlo hoy, con la ayuda de Dios. ¿Tiene Joel capítulo 2, versículo 1 en adelante? Entonces lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, así como está sentadito. Joel 2, 1 y 2. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Mire qué lindo describe el profeta Joel ese famoso día del Señor, que yo le dije que se dice Ion Yahvé o Emeiras Kyrios. Dice que a través de Joel el Señor está anticipando lo que va a ocurrir. Y ahí dice bien claro: tocad trompeta, como quien dice, todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, los que hemos sido lavados con su sangre, o el pueblo judío que hizo su pacto allá en el pacto mosaico, adquirió un compromiso con Jehová. Todos tenemos ese compromiso de avisarle a las almas que viene un día tremendo, un día espantoso, que aquí lo describe. Aquí dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos, oiga, todos los moradores de la tierra. O sea, ese día no van a haber tales que yo tengo cuello con el presidente, que yo soy de la Corte Suprema de Justicia, que yo soy de la Asamblea Legislativa y tengo fuero constitucional, a mí no me pueden hacer nada, que yo soy chero del rey de España, que yo soy amigo del presidente de Estados Unidos. Ese día, el día del Señor, todo aquel que no se fue en el rapto con Cristo Jesús y que no esté cubierto con el sello de Dios, va a sufrir amargamente. Entonces Dios dice ahí: tocar trompeta, dar alarma, dar aviso. Busquemos el libro de Ezequiel. Y ese versículo, hermano, de Ezequiel, por favor, yo le voy a suplicar que lo haga suyo. Le voy a suplicar que se lo grabe en la mente, en el alma y en el corazón, y haga lo humanamente posible por darle seguimiento, por darle cumplimiento. Capítulo 33 de Ezequiel, versículos 6 y 7. Ya le voy a explicar por qué es necesario que nosotros hagamos nuestro ese versículo. Dice la bendita palabra de Dios: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero le mandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás
de mi parte. O sea, Dios está diciendo, mi hermano, nos está dando un compromiso a usted y a mí, y cualquiera me va a decir, hermano, pero eso es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento el Señor lo escribió para el pueblo de Israel. Momento, aquí me está diciendo que yo soy responsable por las almas que se pierdan, por las almas que no sean evangelizadas, en primer lugar. Si lo observamos de otro punto de vista, dice que el atalaya es el encargado de vigilar para que el pueblo de Dios no caiga, hermano, en pecado, no caiga en la condenación. Entonces, como ministros del Evangelio, como ya sea diácono, ya sea pastor, ya sea miembro de la iglesia, usted y yo estamos en la obligación de señalar el pecado, de decirle al hermano, hermano, lo que usted está haciendo no es correcto, y en el nombre del Señor yo le suplico que enmiende su camino, que enmiende sus pasos. ¿Por qué? Porque si usted sabe que alguien está en pecado, de cualquier pecado, no vamos a mencionar pecados porque sería entrar en otro tema, pero si usted sabe de alguien que está cometiendo un pecado, pongamos un pecado sencillo, aunque no hay sencillos, ni hay graves, ni hay chiquitos, ni hay grandes. Pecado es pecado, llámese del tamaño que sea. Mencionemos la mentira. Cuando usted dice, hermano, ¿por qué no vino al culto? Ay, que estaba enfermo, y tal vez no estaba enfermo. Ese es un pecado. Entonces, ya no se diga si nos vamos al adulterio, al robo, al asesinato, y etc. Entonces, Dios nos enseña a nosotros que usted y yo debemos de señalar esas cosas. ¿Por qué? Porque nada, dice, de las desgracias que han sucedido hasta hoy podrán compararse con el juicio de Dios. Hermano, ¿usted cree que si yo ando en pecado me voy a levantar el día que la trompeta suene? ¿Verdad que no nos vamos? Y tal vez, óigame bien, no estoy diciendo que sí, no, tal vez, posiblemente, por la infinita gracia y misericordia de Dios, levante a más de alguno. Pero es por gracia, por amor y por misericordia. Que Dios diga, voy a tener compasión de este. Es como cuando alguien le pide una supora a usted en la calle. Hay uno que usted le dice rotundamente, no llego, no tengo, no cargo. Pero a veces hay uno como que le toca en el corazón y usted dice, ¿qué sea estos días te voy a dar? Hasta tal vez, no estoy diciendo que sea así. Entonces, posiblemente, Dios nos está dando el compromiso a usted y a mí de que tenemos que dar esa alerta. Tenemos que avisarle al pueblo que hay un juicio de Dios y se llama, ¿cómo dijimos? ¿Cómo se llama? El día del Señor, ¿verdad? El Yom Yahvé. Ese juicio está puesto para todo aquel rebelde desobediente que no quiere nada con Dios. Volvamos a Joel. Joel capítulo 2, pero hoy vamos al 28, donde Dios promete, oiga, dice allí que Dios promete en el 28 y el 29, dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, como dice, el día grande y espantoso de Dios. O sea, Dios está dando una pauta de que antes de que Él lleve a su iglesia, va a hacer cosas hermosas como esto que dice que derramará de su espíritu, ¿verdad? Cuando habla de derramar de su espíritu, la mayoría de escatólogos cree que antes de que el Dios levante a la iglesia va a haber un avivamiento muy fuerte, muy poderoso en las iglesias evangélicas.
¿Para qué? Para que la iglesia alcance un éxtasis, un nivel espiritual bastante bonito, por decirlo así, o alto, y entonces en ese mover espiritual, en ese éxtasis, de repente, ¡pum!, la iglesia se va, ¿verdad? Entonces esto explica que el día de Jehová, dice, escatológicamente hablando, tiene que ver con una intervención sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque yo le explicaba a usted, hermano, que cuando eso suceda, no va a temblar solamente en un lado, ni tampoco se va a rebalsar el mar solamente en un lado, sino que las catástrofes, los desastres, las guerras, las pestes, las hambres, las plagas, van a ser a nivel general en todo el mundo. Entonces eso hasta ahorita nunca se ha visto, y el único que puede lograr eso es Dios. Dice aquí, el día de Jehová incluye varias cosas. El día de Jehová en la Biblia significa que es un periodo largo de tiempo. Incluye, dice aquí, los acontecimientos que precederán a la venida de Jesucristo a la tierra. O sea, todos los sucesos antes de que Cristo y la iglesia venga en su segunda venida. Le explicaba yo que la segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia, porque el rapto de la iglesia, Cristo suena la trompeta, la iglesia sube a las nubes y en las nubes se junta con Cristo y Él la lleva al lugar que Él tiene preparado. Pero en la segunda venida, sí, Cristo desciende a esta tierra y desciende con gran poder y con gran gloria para destruir a todos sus enemigos y establecer su reino. Entonces, incluye, dice, los acontecimientos que serán simultáneos con la venida de Cristo. Se cree que Cristo vendrá cuando todas las naciones tengan rodeado al pueblo de Israel y todas las naciones determinen en introducirse en la nación de Israel y matar a todos los judíos. Entonces, en ese momento, la mayoría de escatólogos creen igual lo mismo, que en ese momento, cuando todas las naciones del mundo, porque así será, escatológicamente hablando, todos los países del mundo, por orden del anticristo, por orden de Satanás, o sea, la bestia, se van a lanzar contra el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le decía a usted que el propósito de Satanás es destruir a Israel para que Jesucristo no venga por su pueblo escogido. Pero cuando ellos tengan rodeada la nación de Israel y determinen destruirlo del todo, entonces todos creemos que aparecerá Cristo Jesús en defensa del pueblo de Dios. Hay un versículo en el libro de Apocalipsis que confirma todo eso, pero ahorita no vamos a entrar en materia de eso todavía. Dice que incluye los acontecimientos que ocurrirán después de la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo, Él va a destruir, va a haber muchas cosas, entonces eso entra. El día del Señor, mi hermano, no es un día, como cualquiera lo puede decir. El día del Señor es un día martes, y si martes viene, ese martes va a ser. No, el día del Señor es un grupo de acontecimientos, varios sucesos de la historia, comprendidos desde el rapto de la iglesia hasta quizás hasta el juicio del trono blanco. Porque en el juicio del trono blanco es cuando Dios ya le da su posición a cada uno y ya establece su autoridad. Entonces dice aquí que incluye también, oiga, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso Pedro, si no me equivoco es Pedro quien dice en sus epístolas que nosotros como iglesia esperamos cielo nuevo y tierra nueva. O sea, nosotros los que seamos levantados el día del rapto no vamos a venir a parar al mismo polvo donde nos fuimos. Cuando nosotros vengamos, hermano, vamos a tomar posesión de cielo nuevo y tierra nueva. Y si lo tomamos literal, porque allí Pedro dice, vaya conmigo a Pedro, para que vea que le voy a explicar lo que le estoy
parafraseando ahorita, ahí en la epístola de Pedro tiene que estar eso. Déjenme ver dónde es que está, porque no me sé muy bien la cita. Pero ahí en Pedro habla sobre esto que le estoy diciendo. El hermano, el día del Señor, capítulo 3, por ahí está. Por ahí está en el 3, dice versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, dice, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo dice? Sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, que si yo estoy enojado con mi pastor, si yo estoy enojado con la hermana Ruth, o estoy enojado con la hermana Inés, mírenme la seña, posiblemente no me vaya en el rapto con Cristo Jesús. A menos que el Señor sea grande en misericordia conmigo. Entonces, todo eso sucederá, son acontecimientos que Dios los tiene predestinados. Dice que el día de Jehová incluye los juicios de la gran tribulación. 7 años. 7 años. A lo más que la iglesia se levanta, empiezan los primeros 3 años y medio de lo que se conoce como la tribulación, donde supuestamente el anticristo va a prometer paz en el mundo, paz en la tierra, y se va a engañar a toda la gente. Pero pasados los 3 años y medio, se quita la máscara de paz, de bondad, y aparece ya como lo que él es, la bestia. Y entonces empieza la gran tribulación. Por eso que en el libro de Daniel habla de tantas semanas y etcétera, y lo parafrasea de otro modo. Entonces dice que eso va incluido allí. Los juicios de las copas de Apocalipsis dice que acompañarán la venida de Cristo a la tierra. Las copas del libro de Apocalipsis, capítulo 16, mi hermano, allí habla bien claro todo lo que Dios va a hacer sobre todos los hijos de desobediencia y Satanás. Y no es bonito, porque no es bonito lo que Dios va a hacer con esta gente. Por eso es bueno que como iglesia le diéramos más énfasis al libro de Apocalipsis, y cuando hay amigos les prediquemos en el libro de Apocalipsis, porque allí ellos van a entender qué es lo que les espera para el día de mañana. Allí en el libro 16 dice, capítulo 16 dice, las copas de la ira. Dice que la primer copa que derrama, dice que fue derramada, dice que es como una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer ataque de las copas de la ira es sobre los servidores de Satanás. Y allí dice que el segundo ángel derrama la segunda copa y dice que se convierte, dice, el mar en sangre como de muerto, y se mueren todos los animales del mar. Ahora dígame usted, todos los que vivan allí en Acajutla, en el Puerto de la Libertad y en todas las costas a nivel mundial, ¿de qué van a vivir si ellos viven de pescar? Entonces, esto del día del Señor no queremos ni imaginarlo. Después dice que sobre las fuentes de las aguas dulces, Dios las convierte en sangre también en ese día. La tercera copa. Que Dios nos cubra con su presencia, hermanos, porque no va a ser fácil. Dice que el día del Señor incluye también la destrucción final y total de Babilonia. ¿Se acuerda quién es Babilonia?
Aquel día vimos y le entregué su enseñanza sobre Babilonia, la madre de las rameras. Si no la tiene, me la pide y yo se la hago llegar. Babilonia es un sistema religioso político mundial. Es un sistema religioso político y satanista. Tiene tres aspectos. Es un sistema religioso, político y luciferino. Babilonia. Está compuesto por tres ramas, ¿verdad? Lo que es las Naciones Unidas por el aspecto político, lo que es la Iglesia Católica Romana por el aspecto religioso y por los Illuminati, lo que es el aspecto luciferino, los servidores de Satanás. Ahora, para estudiar eso hay que meterse otro par de horas. Entonces dice que todo eso entra en el día del Señor. Incluye, dice también, la revelación o la venida visible de Cristo a la tierra. O sea, eso, cuando Cristo venga en su segunda venida, todavía es parte del día del Señor. Incluye su reinado terrenal, 1000 años, Apocalipsis 24. Los 1000 años entran en el día del Señor. Incluye el juicio del gran trono blanco, donde Dios va a sentar a todos los moradores de la tierra, sean ricos, sean pobres, sean estudiados, sean analfabetos, sea del país que sea, pero Dios dice allí en Apocalipsis, dice que el mar entregará a los muertos, la tierra entregará a los muertos, o sea, todos los muertos van a resucitar y todos van a estar delante de Dios, excepto los que Dios salvó y limpió con su sangre y su pueblo Israel, por supuesto. Dice que incluye, aparte de eso, la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, que fue lo que acabamos de ver. Ahora bien, veamos, allí dice pasajes del Nuevo Testamento donde aparece la expresión el día del Señor o el día de Jehová. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Búsquenlo, por favor. Tesalonicenses, capítulo 5, para la gloria de Dios. Allí es donde vamos a estudiar ahorita, a ver más a fondo lo que significa el día del Señor. El día del Señor, cualquiera puede decir que el día, como allí dice, el día del Señor, algo un día, algo va a suceder. No, el día del Señor, escatológicamente hablando, son varios acontecimientos y sucesos a lo largo de la historia en esta tierra. ¿Lo tiene? 5.2, 5.1, perdón. ¿Cómo dice ahí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire, cuando Pablo dice del versículo 1 y 2, dice que acerca de eso, él está diciendo a los tesalonicenses, no hay necesidad que yo les esté repitiendo. Si ustedes ya saben que ustedes son hijos de Dios, son lavados con la sangre de Cristo, y a lo más que la trompeta suene, ustedes se van con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que usted y yo, hermanos, no debemos de preocuparnos por eso, porque somos hijos de Dios. Ya Cristo pagó por nosotros el boleto al reino celestial. Eso que truene, que tiemble, que se rebalse el mar, que explote el volcán y que pase lo que le peguen 100 balazos, que lo amenacen, que lo quieran extorsionar. Usted hágase, ya sabe la palabra, hágase el suizo. Sí, ¿por qué? Porque usted es hijo de Dios. Y Dios dice bien claro que usted tiene un abogado que lo defiende. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios dice, ninguna plaga tocará tu morada, dice el Señor. Pero ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? Esta es la sexta. En la cuarta clase analizamos algo sobre la apostasía. ¿Se acuerdan qué quiere decir apostasía? Retroceder en la fe. Cuando nosotros dejamos de creerle a Dios, perdemos las promesas de Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia ahí bien claro, Pablo explica cómo será el día del Señor.
Y en Tesalonicenses 4, 16, 17, allí atrásito, dice bien claro, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿de qué está hablando ahí, hermano? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿Alguien que me diga? Está hablando del rapto. Y si Pablo menciona primero el rapto en el capítulo 4, 16, 17, quiere decir que ya la iglesia ya no está, porque Pablo está hablando del día del Señor en el capítulo 5. Miren qué bonito Pablo, bien cabal, ordenadamente escribió su enseñanza. Primero les dice sobre el rapto y les explica que la iglesia se irá con Cristo. Y ya después en el 5, empieza a describir el día del Señor. ¿Pero para quiénes? Eso es para los que se queden. Entonces Pablo habla del rapto de la iglesia. Por ello nosotros debemos de estar seguros que el rapto será antes del juicio de Dios, antes del día del Señor. Al nomás que la iglesia se levante, entonces empieza el día del Señor. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:3? Allí mismo estamos, no nos hemos movido. Dice que cuando digan paz y seguridad, será usada por todos los políticos del mundo. ¿Qué es lo que cometen los políticos ahora, hermano? Cuando van a las elecciones, ellos dicen, nosotros vamos a trabajar porque las cosas mejoren. Un día se enojó la señora alcaldesa en una vigilia porque yo le dije, claro, fariseos hipócritas, hijos del diablo, les dije, yo andan prometiendo que las cosas van a cambiar y la Biblia no dice que las cosas van a cambiar. La Biblia dice que las cosas van a empeorar. ¿Amén o no amén? Es que la Biblia sí dice. Entonces yo le dije, no, le dije, de andarle mintiendo a la gente, no sean hipócritas, no sean mentirosos. ¿Cómo? Si Dios no lo cambia, ¿cómo lo va a cambiar el hombre? Yo sé que se enojó conmigo y desde esa vez está molesta conmigo, pero a mí Cristo me ha mandado a predicar la verdad, no a darle actor con el dedo a la gente. Ningún político, ningún humano, es más, ni aún Satanás ni el anticristo van a poder establecer paz en la tierra. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay un propósito establecido por Dios. Entonces, cuando dice aquí la frase paz y seguridad, esa la están usando que Dios y la seguirán usando. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene crear adeptos, crear seguidores. Por ello eso lo hacen ellos. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué vendrá? Destrucción repentina. Pero ¿cómo dice Pablo ahí? Dice, ¿sobre quiénes dice Pablo? Sobre ellos, no sobre nosotros. Cuando Pablo dice sobre ellos, se está refiriendo a los que se han quedado, se está refiriendo a los hijos de desobediencia, decía mi hermano, se están refiriendo a todos los rebeldes. Nosotros no, si nosotros ya estamos allá arriba gozándonos con el Señor. Entonces sobre ellos va a caer ese problema. Cuando digan paz y seguridad, entonces tendrá destrucción repentina sobre ellos. ¿Qué es repentino? Es algo que no avisa, es algo que no se espera. De repente usted vaya en la carretera, ¡bum!, le pegó un camión a un bus o a un carro y fue repentino. Así va a ser. Así va a ser con ellos. De repente va a aparecer el día del Señor y de donde menos se espera va a empezar sobre todo el universo, sobre toda la tierra, sobre todos los mares, sobre todos los árboles, sobre todo lo que existe, a moverse la ira de Dios.
Hay un canto del hermano Merino que dice que los que antes comían hierba, comiendo carne hoy están. O sea, Dios va a trastornar el juicio, ¿cómo sería? No es juicio. Dios va a trastornar el sistema de los animales y los animales van a volverse feroces y se van a ir encima de la gente. Así de fácil. El día del Señor. Entonces por eso habla de una destrucción repentina. Busquemos Abdías, a ver qué nos dice Abdías ahí. Será, dice, una destrucción de golpe y general a nivel mundial. O sea que no habrá lugar donde poder escapar. Donde quiera que usted se vaya a meter, donde quiera que los hijos del diablo, seguidores de Satanás y los inconversos y toda persona que no quiso nada con el Señor Jesucristo, donde quiera que se quieran ir a esconder, de allí Dios los va a sacar. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Y en el libro de Abdías el Señor ha dado una profecía bien especial. Allí Él dice bien claro, Abdías capítulo, ¿qué dice? 1, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Qué es lo que están haciendo los de la NASA ahora, hermano? Tiene noticias. ¿Se ha fijado que la NASA está explorando otras galaxias, está explorando otros lugares en el espacio? En la Luna, quieren hacer hoteles en la Luna, quieren buscar la posibilidad de hacer residencias en Marte. ¿Por qué? Porque ellos saben que viene el día del Señor. Entonces ellos van buscando a dónde irse a refugiar. Los servidores de Satanás saben que la mano de Dios va a destruir todo. Y ellos andan buscando. Y Dios, como es omnisciente, omnipresente y omnipotente, aquí dice que no importa donde quiera que se metan, de allí los va a derribar. Por eso te dice cielo nuevo y tierra nueva. De Dios nadie se esconde. Cuando Dios dice voy a destruir, Él destruye. Gloria a Dios, porque nosotros sí estamos en el hueco de la mano de Dios y de allí nadie nos saca. Satanás quisiera sacarnos, pero no puede. Entonces Dios aquí está explicando que la destrucción repentina va a llegar de un momento cuando menos lo espere y nadie va a poder escapar. Y allí dice la palabra dolores de parto. Estábamos en Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Volvamos a Tesalonicenses 5 porque esa es la cita base de la enseñanza que estamos viendo. Tesalonicenses 5, ahí estábamos. Ahí está ya la vio. Ahí dice bien claro, dice destrucción repentina, o sea, cómo Dios los va a derribar, los va a bajar de donde quiera que estén, ¿verdad? Y cuando dice dolores de parto, esa frase se refiere a los años de la gran tribulación, ¿verdad? ¿Por qué se refiere a los años de la gran tribulación? Sencillo, a las hermanas que están aquí, ¿será que duelen los dolores de parto? ¿Verdad? Que mejor ni me pregunte. Es lógico. Entonces, compara el tiempo de la gran tribulación sobre esta tierra con los dolores de parto de una mujer que da luz. Que yo estaba viendo en un estudio por ahí que suben en internet, que ponen a unos hombres y les ponen unos aparatos y les hacen sentir los dolores, algo similar a los dolores de parto de una mujer. Y los hombres se ven que pegan unos grandes alaridos y salen huyendo. Sí, no es broma, no estoy bromeando.
Y ahí vi otro video donde también le ponen unos aparatos a unos hombres y les hacen sentir los dolores menstruales de las mujeres. Y los hombres se retuercen y pegan grandes a la vida. O sea, Pablo, Dios le permite a Pablo escribir esto y comparar los dolores de parto. ¿Por qué? Porque los años de la gran tribulación serán de dolor, de dolor. Y allí dice bien claro, Pablo, aquí dice como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán, o sea, no hay escapatoria. El que no acepte a Cristo va a sufrir todo eso, ¿verdad? Dice, los años de la gran tribulación, ¿verdad? Los años de la gran tribulación son los dolores de parto, pero luego, después del parto, hermana, y después de los dolores del parto, ¿qué sucede, hermana? Ustedes que tienen experiencia. Pero cuando ya pasan los dolores del parto y da luz, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué hay, dice? Hay alegría. ¿Por qué? Explíqueme. Porque ha nacido el bebé, sea mujer o sea hombre. Entonces esa madre se regocija. Entonces por eso lo compara así Pablo. ¿Por qué? Porque después de la gran tribulación aparece Cristo en gloria. Por eso Isaías dice, un niño nos es nacido, ¿verdad? Isaías 9:6, búsquenlo para que vean lo que dice ahí. ¿Ya lo oyó? Allí dice bien claro en el libro de Isaías, aquí lo tengo ahorita aquí está. Dice 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿cómo dice? Príncipe de paz. Es el único que puede establecer paz. Pero estos hijos del diablo mentirosos diciendo que ellos van a lograr la paz en El Salvador, que Jehová reprenda al diablo. Es mentira. Si aquí en vez de paz más guerra va a haber. Y si por eso no lo quieren a uno, ¿y qué culpa? La Biblia tiene que cumplirse. Entonces aquí dice bien claro que dice que ese bebé será el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, en el cual habrá gozo y alegría. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Allí dice bien claro, allí no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, sino que habrá gozo, paz y bendición. ¿Para quiénes? Para la iglesia del Señor. Pero para ellos no. Y Tesalonicenses 5:4, ¿qué dice allí? Mas vosotros, hermanos, oiga, está hablando con nosotros. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, más que ninguno de nosotros anda en tinieblas. No, si ya conocemos la verdad. No, por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Lo estudiamos para conocer cómo serán las cosas. Lo estudiamos para buscar más la santidad, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios, el creyente que ha nacido de nuevo, ya no está en tinieblas. Por ello, ese día no le sorprende ni le aflige. Que se aflija aquel que anda en pecado, que se aflija aquel que anda robando, que se aflija aquel que anda en adulterio, fornicación, que se aflija aquel que anda en rebeldía, en desobediencia, aquel que anda usando la lengua mal para poner mal al vecino, para encender fuegos que no puede apagar después. Esa gente tiene que afligirse, pero los hijos de Dios no. ¿Por qué? Dice el versículo 5, porque todos nosotros somos ¿qué? Hijos de luz. Mire qué lindo el Señor. O sea, ya mi cerebro, mi mente, mi corazón ya no puede andar haciendo cosas erradas, porque yo, dice la palabra, que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios.
Entonces, allí dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Ah? Nosotros somos hijos de luz, los evangélicos ya no somos de la noche, mucho menos del mundo y del pecado. Entonces, esa descripción del día del Señor de Tesalonicenses capítulo 5, hechos por Pablo, no es para nosotros, es para que nosotros estudiemos y conozcamos las cosas, pero ahí dice bien claro en el versículo 3, dice, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina. No dice vendrá sobre la iglesia, pero hay corrientes amilenaristas y premileniaristas, que ya les expliqué quiénes son, que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Eso es mentira. Porque aquí dice, vendrá sobre ellos, o sea, los que se queden. Nosotros no vamos con Cristo y gloria a Dios por él. Entonces por eso Pablo dice bien claro ahí, en el versículo 6, dice bien claro Pablo aquí, mire, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, seamos inteligentes, seamos sensatos, seamos sabios, ¿verdad? Velemos, mantengámonos en la guardia, mantengámonos con las botas puestas, dicen por ahí, ¿ah? O sea, usted y yo tenemos que vivir todos los días como que si hoy fuera a sonar la trompeta. Así tenemos que vivir. O sea, desde que nos levantamos, usted y yo tenemos que levantarnos con el pensamiento, tengo que andar con pulso, con cuidado, porque no vaya a ser que suene la trompeta en un momentito de estos. Imagínense que en el momento que la trompeta suene, yo o usted estemos en un error, sería grande pérdida. Por eso dice Pablo, velemos y seamos sabios. Seamos sobrios en el versículo 6, quiere decir que hay que ser inteligente, hay que ser sabio. Si usted le pregunta al cristiano evangélico que tiene bastante, digamos, quizás el hermano alemán o nuestro hermano Saúl, que quizás son los que tienen más años de servirle a Dios. Si usted le pregunta si le ha costado, yo sé, ¿verdad que le ha costado, pastor? ¿Sí? Ajá. Oiga, un mes durmiendo en el monte porque la mamá era enemiga de los evangélicos. O sea, le ha costado. Y que por un descuido de un par de minutos, de un par de segundos, nos queremos irnos para el reino de los cielos. Por eso Pablo dice, velemos, seamos sobrios, seamos astutos. ¿Cómo? Vestidos con la coraza de la fe. ¿Cuál coraza de la fe? Es que hay un trono establecido de Dios, por eso dice Apocalipsis 1:7 ahí. Dios tiene un trono allá en el reino de los cielos, hermano, donde Él está esperando que usted y yo lleguemos allá. ¿Ya? Por eso es que Dios cuando lleva a Juan y Juan sube allá arriba en el Espíritu, dice Juan que vio una puerta abierta. O sea, esa puerta es la entrada al reino celestial. Y aquí dice bien claro, y dice en el capítulo 1, versículo 7, dice bien claro, he aquí, dice, viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué quiere decir? Que el día del Señor vendrá, que Dios va a venir nuevamente, que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, si Él ha prometido que vendrá a recoger a su iglesia, usted y yo debemos de estar pendientes de ese trompetazo. Y así como debemos de estar pendientes de ese trompetazo, tenemos que estar conscientes y seguros que Él vendrá nuevamente a ejercer juicio en esta tierra. La segunda venida de Cristo. Debemos de vestirnos con la coraza de fe, dice, y con la coraza de amor. Mire, hermano, usted y yo podemos ser buenos para predicar, podemos ser buenos cantantes, podemos ser bautizados en el Espíritu Santo, podemos hablar bonitas lenguas, podemos danzar
podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor para el prójimo, nada somos. Y Pablo lo dice. ¿En dónde lo dice Pablo, hermano? Vamos a ver. ¿A dónde menciona eso Pablo? Vamos a ver. En Corintios. ¿En qué parte? Entonces, ahí dice los dones espirituales. Ahí están. Pero en el 13, versículo 1, váyase conmigo. Corintios 13, 1 Corintios 13, 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, el amor es una pieza muy importante para la salvación. Por eso es que ahí dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice bien claro, mire cómo dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Usted y yo le fallamos o no le fallamos a Dios? Pero como amamos a Cristo, por eso estamos aquí. Entonces, si nos amamos entre nosotros, eso nos va a ayudar. Versículo 9, que estábamos en Tesalonicenses siempre. En el versículo 9, allí Pablo habla que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hemos sido puestos en esta tierra para pasar la gran tribulación. Si la gran tribulación la van a pasar los que no quieren nada con Dios. Por eso cuando Pablo dice ahí en el versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él se está refiriendo que nosotros no vamos a entrar a la gran tribulación, sino que vamos a ser salvos, vamos a ser levantados, vamos a ser rescatados antes de que la gran tribulación suceda en esta tierra. Y vuelvo a la misma enseñanza que le di anteriormente. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Lot? ¿Sí o no que lo mandó a sacar de donde estaba? Lo mandó a sacar antes de destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es una simbología, es una tipología del rapto de la iglesia. Dios, antes de ejercer el día del Señor, antes de ejercer el juicio sobre la tierra, levantará a sus escogidos, que es todo aquel que ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, porque el mismo Señor Jesucristo, la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted le pregunte: hermano, ¿y usted es salvo? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y usted cree que se va a ir, hermano? Amén, si yo ya me veo en los aires. Esa es fe. Y aunque digan: está loco, se le sobaron las puertas, dice la gente. Pero ese es fe. ¿Qué dice Veo? Es pues la fe, la certeza, de las cosas, la seguridad, la convicción de lo que no veo, de lo que no tengo. Hermano, y usted es bendecido. Amén, yo soy bendecido. Pero vive en una champa, pero soy bendecido. Amén. Porque la bendición de Dios no está en el oro ni en la plata. Está en la paz, en la tranquilidad y en el amor de Cristo reinando en el corazón. Entonces, por eso dice: Dios no nos ha puesto para ira. Por eso dice Pablo, y ahí terminamos el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amenazan.
¿Ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? Pablo está hablando, mi hermano, que usted y yo tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que alentarnos unos a otros. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque nosotros necesitamos echarnos la mano uno con otro. Dice, por lo cual, animados y edificados. Esto quiere decir que debemos luchar y ayudarnos mano a mano, hombro a hombro, para que nadie de nuestra iglesia, de nuestra familia y de nuestros amigos perezcan en la gran tribulación. Nadie. Acuérdese que usted y yo somos atalayas en nuestra casa, atalayas en nuestro trabajo, atalayas en la escuela, atalayas en la calle, atalayas en la comunidad, atalayas en el bus, atalayas donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y hemos sido llamados para anunciar el Evangelio de Cristo. Así es de que si alguien anda mal, hermano, usted aconséjelo. Sea amigo, sea hermano, sea pariente, si no es de la iglesia y es de otra iglesia y lo ve haciendo algo desordenado, lo ve cometiendo algún pecado, dígale, Cristo le ama. No le diga, mire eso que está haciendo, que nada caiga. No, solo diga, Cristo le ama. Y ya él va a decir, ya se fijó que no estoy bien. O sea, Dios nos llama a hacer eso. ¿Qué es lo que dice ahí de último? Los cristianos del siglo I, II y III se saludaban con una frase aramea, Marán Atá, que quiere decir, el Señor viene, Cristo viene. Pero mire cómo es el diablo y astuto, hoy ya nadie se saluda así. ¿Cómo nos saludamos ahora nosotros? ¿Qué onda, men? Gracias. Hay un evangélico que se saluda. Bien bayuncamente, bien mundanamente. No. Y nosotros, Dios le bendiga, decimos a ver. Y hay unos que ni dicen así, no que diga que. Sí. No, los cristianos estos, mire cómo dice, se saludaban. Marán Atá, Cristo viene. Usted cuando salude, dígale al hermano, Cristo viene. Y eso lo pone a uno como alerta, que le digan a uno, Cristo viene, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero aquí nosotros decimos, Cristo viene. Y él dijo, ¿y ese qué le pasa? A ver qué le ha agarrado. No, aquí dice, Marán Atá, Cristo viene. ¿Ok? Y cuando Él venga, vamos a venir juntamente con Él. Amén. Dios le bendiga. Gracias por soportarme.